Veremos en esta ocasión aspectos relativos a lo que son las tablas dinámicas, pero en una fase de introducción. Las tablas dinámicas en realidad nos permiten trabajar con una planilla presentando sus datos con diferentes resultados numéricos sin que tengamos que ingresar ninguna fórmula. Por otra parte, su ventaja adicional es que esa presentación la podemos modificar en el momento, a nuestro criterio. Por lo tanto, de ahí el apellido que tenga de dinámicas. Cuando vamos a comenzar a trabajar con una tabla dinámica, obviamente tenemos que tener una planilla hecha previamente, y en esa planilla nosotros podemos hacer un clic dentro, en cualquier celda, y luego vamos a la cinta de opciones, en la parte superior, y ahí vamos a elegir la opción que dice insertar. Entonces, el primer paso sería ubicar el cursor dentro de la planilla y luego en la cinta de opciones elegir la ficha insertar. Cuando se abre la ficha insertar, en su parte superior izquierda, el primer grupo que nos presenta es precisamente el grupo tablas. El grupo tablas nos presenta tres alternativas de elección: tabla dinámica, tablas dinámicas recomendadas y tabla. Para partir, nosotros siempre en los ejercicios iniciales vamos a elegir solamente tabla dinámica. Más adelante veremos cuál es la diferencia entre una y otra opción, pero por el momento siempre vamos a pinchar el botón que dice tabla dinámica. Al hacerlo, se nos presenta un cuadro de diálogo que está dividido en dos secciones. En la primera sección me muestra la selección que hizo Excel de la planilla en la que se va a trabajar, y me muestra también el rango seleccionado. En este caso me dice que está seleccionando la hoja 2 desde la celda B2 hasta la celda E13. Esto es algo que tenemos que verificar si efectivamente se seleccionó adecuadamente el área en la que queremos trabajar o no. De no ser así, por cierto que tendremos que seleccionar nosotros dicha área. Observamos además que la planilla queda con una línea punteada alrededor que me indica que está seleccionada. La otra sección en realidad nos pregunta, de ahí que sea un cuadro de diálogo, dónde queremos ubicar la tabla dinámica, dónde la vamos a dibujar. Si va a ser en una nueva hoja de cálculo, es decir, tal como en el ejemplo yo tengo la hoja 1 y la hoja 2, si acepto ahí nueva hoja de cálculo, quiere decir que la tabla dinámica la voy a empezar a dibujar en una hoja nueva, que sería la hoja 3. Por lo tanto, la tabla dinámica quedaría independiente de la planilla. La planilla quedaría en la hoja 2 y la tabla dinámica estaría en la hoja 3. Pero también existe la posibilidad de que yo pida que la tabla dinámica se comience a dibujar en esta misma hoja donde está la planilla. Y en ese caso tendré que elegir la opción que dice hoja de cálculo existente. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a pinchar en hoja de cálculo existente. Al pinchar en hoja de cálculo existente, se abre la posición acá abajo donde dice ubicación, queda en blanco, y luego uno tiene que elegir la celda a partir de la cual se va a comenzar a dibujar la tabla dinámica. En este caso yo elegí la celda G2, ahí dejé el cursor en la celda G2 y esa información aparece de inmediato acá donde dice ubicación. Ahí me dice que está seleccionada la hoja 2 en la celda G2. Cuando he verificado eso, estoy conforme con toda la información que me está presentando la pantalla, recién ahí pincho en aceptar.
Al aceptar, la hoja queda en estas condiciones. Al lado de la planilla aparecen dos secciones. Una sección que me muestra el lugar donde se va a ir dibujando la tabla dinámica según la posición que dimos nosotros, que era la celda G2, a partir de ahí entonces. Y la otra sección me muestra los campos de la tabla dinámica. En primer lugar, un área donde aparecen todos los nombres de las columnas que están en mi planilla, de tal forma que yo pueda elegir con cuál de ellas voy a trabajar en la tabla dinámica, porque no necesariamente voy a utilizar todos los nombres que aquí aparezcan. Y la siguiente sección en la parte inferior dice arrastrar campos entre las áreas siguientes. Y me aparece el área filtros, columnas, filas y valores. Entonces, aquí nosotros tenemos que elegir qué información, qué columna vamos pasando a estas áreas, y de esa manera se va a ir dibujando la tabla dinámica. Entonces, de esa manera ya podemos comenzar a trabajar. En el siguiente video vamos a ver ya la confección de la tabla, pero por el momento ya sabemos cómo llegar a la parte inicial para comenzar a dar los primeros pasos en la tabla dinámica.